Chicos, buenos días. Bueno, esta es la primera clase de capacidad que les había prometido y van a ser varias y voy a tratar de no extenderme demasiado en cada clase para no torturarlos demasiado. Entonces, me parece que es mucho mejor hacer varias clases o varias clases grabadas, no muy largas, máximo 30 minutos, 20 minutos, para que ustedes vayan absorbiendo este tema tan importante. ¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, esta es la primera clase y básicamente voy a comenzar destacando aquellos aspectos sobre este tema tan importante que han sido modificados por el nuevo Código Civil y Comercial y básicamente eh, qué es lo que se había proyectado en el anteproyecto de Código Civil del 2012. Simplemente enumerarlas, después ya vamos a ir desarrollando cada punto en particular. Obviamente yo no todos, ustedes ya tenían que estudiar los capítulos del libro Rivera 8, 9, 10 y 11, si mal no recuerdo, pero yo me voy a dedicar a aquellas cuestiones que pueden resultarle más complicadas para ustedes. Bueno, eh, antes de empezar a definir la capacidad y los caracteres, yo les voy a enumerar aquellas cosas sobresalientes que han sido modificadas por el nuevo código. Creo que esto ya comencé en clase y algunas cuestiones ya les adelanté. Eh, lo primero, el nuevo código suprime la doble categoría de incapaces de hecho que existía en el sistema anterior. Antes, la incapacidad de hecho, que hoy se llama incapacidad de ejercicio, podía ser absoluta o relativa. El código nuevo alude o hace referencia de manera genérica a los incapaces de ejercicio. Es decir, que el código nuevo no habla de incapaces de ejercicio, lo que antes eran de hecho absolutos o relativos. Esta es la primera cuestión. Segunda cuestión, que es una cuestión de anecdótica, de nombre. Lo que antes llamaba capacidad de hecho, hoy se llama capacidad de ejercicio, que no tiene ninguna trascendencia jurídica. Eh, Otro aspecto que figura en el nuevo código y no estaba en el código de Vélez es la definición de la capacidad. Esto ustedes lo van a tener definido. Primero el código define a la capacidad de derecho y luego a la capacidad de ejercicio en los artículos, si mal recuerdo, 22 y 23, a los que me voy a hacer referencia más adelante. Otro ítem que modifica el código, ¿no? O toca el código nuevo respecto del sistema anterior. Se reduce el número de incapaces de hecho a 3 supuestos. Hoy ustedes van a tener o tienen tres grupos de personas con incapacidad, que son las personas por nacer, los menores. Obviamente en el caso de los menores hay que estar atento a dos cuestiones que son su grado de madurez y la edad, y además ver específicamente qué es lo que prevé el código, porque como regla general el código nuevo los declara incapaces, pero sin embargo son 2 millones de excepciones las que tienen en materia de actos que pueden realizar. Y estos dos conceptos no muy felices, grado de madurez y edad, no nos dejan ver claramente qué es lo que se necesita para que el menor pueda realizar el acto. Si las dos cuestiones o los dos ingredientes, edad y grado de madurez, o con el grado de madurez pueden, o con la edad pueden, pero esto lo vamos a ir desarrollando en otras clases. ¿Por qué digo que se reduce el número de incapaces a 3? Porque en el Código de Vélez con la reforma del año 68, y yo les diría hasta el año 2010, en donde se modifica sustancialmente el régimen de uno de aquellas categorías que existían, que eran los dementes. El 54, como les decía, del Código de Vélez, nos decía que tenían incapacidad absoluta y enumeraba las personas por nacer, los menores impúberes, que eran aquellos que aún no habían cumplido la edad de 14 años, los dementes, mencionaba lisa y llanamente el artículo 54, obviamente se estaba refiriendo a los dementes declarados en juicio o interdictos, y por último los sordomudos que no podían darse a entender por escrito. La doctrina había entendido que el no darse a entender tenía que abarcar todos los supuestos, pues si un sordo mudo podía darse a entender de alguna manera, entonces no podía ser considerado incapaz de hecho absoluto.
Otro aspecto que el proyecto de Código Civil del año 2012 y hoy el nuevo Código Civil y Comercial modifica respecto al sistema anterior es que se eliminan las categorías de menores impúberes y menores adultos. En el código anterior, bueno, no solamente en el código anterior, el menor impúber era aquel que aún no había alcanzado la edad de 14 años y el menor adulto era el joven que iba desde los 14 años cumplidos hasta la mayoría de edad. Y cuando digo mayoría de edad, recuerden que hasta el año 2009, enero del 2009, si mal no recuerdo, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. A partir de ese año y ese mes, no me acuerdo el número de ley, 24.4, bueno, no me acuerdo, la mayoría de edad se bajó, se redujo a los 18 años. Esto está bien porque lo venía propugnando la doctrina hacía muchísimo tiempo, incluso ya aquellos autores clásicos como Borda, Llambías, Arauz Castex, el mismo Rivera, que es un poco más moderno, obviamente, ¿no? Me llega a escuchar, me mata, don Julio. ¿Y por qué? La doctrina proponía la supresión de esta doble categoría. Porque tanto los menores impúberes como los menores adultos eran básicamente incapaces, es decir, que como regla general no podían realizar ningún acto jurídico válido de la vida civil, con lo cual mantener esta doble categoría no tenía sentido. Yo concuerdo plenamente con esta posición, porque prácticamente los menores adultos, que eran los que, repito, que eran los que iban de 14 hasta la mayoría de edad, eran muy pocas cosas las que podían hacer. Con lo cual creo que esto es un acierto de la comisión que hizo el nuevo Código Civil y Comercial. Esto está bien, pero otro aspecto modificado que contradice un poco, ¿no?, lo que acabo de mencionar es que se incorpora una nueva clase de menores, que el código lo denomina o los denomina adolescentes. Entonces el código nuevo denomina adolescente al niño a partir de los 13 años y hasta alcanzar la mayoría de edad. Recuerdo que en alguna edición del libro de don Julio Rivera él estaba en contra de esta categoría de menores adolescentes, sosteniendo que no era una categoría jurídica, que era una categoría sociológica. No tenía cabida en un código civil incluir una categoría de esta naturaleza. Yo en este caso me permito disentir con el maestro Rivera porque creo que la categoría de menores adolescentes es entendida por cualquier miembro de la sociedad. Si hay que entender de una vez por todas que la ley no puede estar en manos exclusivas de los que somos abogados, jueces o todos los que se mueven en el mundo del derecho. Y hay que tratar de bajar un poquito a la tierra y hacer que la gente entienda, no de manera total, por cierto, pero de manera por lo menos general algunos conceptos y sobre todo el derecho civil. Así que desde mi punto de vista creo que es acertada la inclusión de esta categoría de menores adolescentes. Otro aspecto que obviamente yo no coincido, no obstante que les acabo de decir que se suprime la doble categoría de menores, la comisión se entusiasmó y incorporó otras dos nuevas categorías de menores. Una tiene que ver con aquellos que tienen menos de 13 años, a los que el código llama indistintamente niños y niñas, niños, niñas, niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Que son todos aquellos, repito, los que tienen menos de 13 años. Pero después tenemos otra categoría que yo lo llamo los menores AA, como las pilas. Los AA, que son los menores adolescentes adultos, y estos son exclusivos respecto de los que se denominan actos que tienen que ver con el cuidado del propio cuerpo, están involucrados o mencionados en el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Y estos menores adolescentes adultos tienen un lapso temporal que va entre los 16 años cumplidos y la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Y repito, es exclusivo para todo lo que tiene que ver con los actos
referenciados al cuidado del propio cuerpo. Y de paso ya les digo que ese artículo 26, sobre todo la última parte, es uno de los peores, para mi gusto, desaciertos del nuevo Código Civil y Comercial. Como ya les dije en clase, es una especie de cruza entre el hombre lobo y Frankenstein. Tan es así que a pocos años de haber entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, la comisión de reformas que se designó propuso dentro de las normas a tocar o a reformar precisamente este artículo 26. Otro aspecto modificado por el nuevo Código Civil es lo que se denomina el régimen de la inhabilitación, que obviamente también ha sido objeto de modificación por la comisión que hizo el nuevo código. En efecto, si bien el proyecto mantiene el instituto de la inhabilitación, lo hace exclusivamente con relación a lo que se denominan los pródigos, porque en el sistema anterior el régimen de la inhabilitación estaba normado por el artículo 152 bis y ahí teníamos 5 categorías de personas que podían ser sometidas a inhabilitación. Entre ellos teníamos los ebrios consuetudinarios. Ebrio consuetudinario es el borracho, el enfermo, el que no puede permanecer alejado del alcohol, el que vive abrazado a la botella. El toxicómano, el dependiente de las drogas, también es un enfermo, un adicto. Aquellas personas disminuidas en sus facultades mentales que no llegaban a ser dementes en el sentido jurídico que mencionaba el viejo Código Civil, artículos 140 y 141, ¿no? Dos supuestos más: el pródigo, que es el que mantiene la reforma, y los disminuidos en sus aptitudes físicas, alguna persona con alguna discapacidad visual, por ejemplo, o motriz, que si bien no estaban enumerados expresamente en el artículo 152 bis como un inciso más, la doctrina había establecido que debían ser incluidos dentro de esta protección del régimen de los inhabilitados o de la inhabilitación judicial. De modo tal que estas son las principales modificaciones en materia de capacidad. Pero me estaba olvidando ahora una última cosa, y seguramente me voy a olvidar otras, ¿no? Que en armonía con las disposiciones de la Ley de Salud Mental que yo les comenté en clase, una ley muy buena, que era la Ley 26, siempre me olvido, 657, el proyecto del 2012 y el Código Nuevo consagra o estableció modificaciones muy, muy importantes en materia de lo que antes se denominaban dementes, algunas de las cuales vamos a analizar, no sé si en la clase de hoy o en clases venideras. De todas maneras ustedes lo tienen en el libro de Rivera. ¿Por qué digo que esto es muy importante, el tratamiento que esta ley o el punto de inflexión que ha marcado esta ley, que creo que es del año 2010? Porque hasta ese momento un demente era una persona incapaz absoluta de hecho, y esto se traducía en que por sí misma no podía realizar ningún acto jurídico válido. Todo lo que quería hacer lo tenía que realizar a través de su representante legal, denominado curador. Pero a partir de esta ley, que incorpora un artículo crucial en el Código Derogado, que es el 152 ter, los dementes fueron extraídos, digamos, de este régimen de incapacidad total y se les dio un nuevo grado de capacidad. Se los consideró a partir de ese momento personas capaces con limitaciones. Es decir, que como regla general podían realizar cualquier acto jurídico de la vida civil, salvo los que expresamente les prohibiese la sentencia. Sobre esto, obviamente, también vamos a volver más adelante. Bueno, estas son las principales modificaciones que el nuevo código hace respecto de este tema tan importante que es la capacidad civil. Ahora toca más o menos dar una aproximación, una definición o encuadrar más o menos qué es la capacidad civil. Como primera aproximación, se puede decir que la capacidad constituye, también lo dije en clase, un atributo de la personalidad. Esto significa que todas las personas poseemos determinadas cualidades o propiedades que van unidas a nuestra condición de tales, de seres humanos, y que nunca pueden faltar.
Ellas son 5, siguiendo la teoría clásica o la doctrina clásica: la capacidad, el estado, el nombre, el domicilio y el patrimonio. Haciendo la aclaración que el titular, don Julio Rivera, incluye a los derechos personalísimos como un nuevo atributo de la personalidad. En consecuencia, la capacidad jurídica es inherente a la naturaleza humana y como tal es una propiedad esencial del hombre, independiente por completo de su voluntad y de sus determinaciones. Así es que se la define como la aptitud de toda persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Yo les dije en clase en su momento que podían utilizar el viejo artículo 30 del Código de Vélez como plantilla para definir a la capacidad. Ese artículo 30 definía a la persona como el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, y ustedes pueden utilizarla diciendo, en lugar de ente pueden definir la capacidad de la siguiente manera: es la aptitud que tiene toda persona para ejercer sus derechos y contraer obligaciones, o para adquirir derechos, mejor dicho, y contraer obligaciones. Sabido es que la capacidad tiene 2 especies. La primera se denomina capacidad de hecho, la que involucra la facultad o prerrogativa de toda persona de ejercer sus derechos por sí misma sin necesidad de que intervenga ningún representante legal. También se la denomina o se la llama capacidad de obrar o de ejercicio. Recuerden que en el Código Nuevo esa capacidad de hecho se llama directamente capacidad de ejercicio. La segunda especie de capacidad, que esto también lo vimos cuando abordamos el tema de la capacidad de la persona por nacer, se denomina capacidad de derecho o de goce y consiste en la idoneidad de toda persona para ser titular de derechos y obligaciones. Será definido como la aptitud de una persona para participar en la vida jurídica por sí misma o por medio de un representante, figurando en una relación jurídica o en una situación jurídica o una situación de derecho para beneficiarse con las ventajas o soportar las cargas inherentes a dicha situación jurídica. Esta es una definición de un autor muy bueno, un autor exquisito francés también, que era Boncaisse, Julien, que escribió hace muchísimo tiempo, ¿no? Allá por el año 1940. Es una definición que es bueno tener, porque normalmente hoy uno se pone a estudiar las definiciones de los autores modernos, pero digamos que no hay nada nuevo con respecto al concepto de capacidad. Importante también, aunque normalmente a los alumnos no les guste, tratar de entender la vinculación entre la persona humana y la capacidad, y sobre todo el derecho romano, porque de ahí venimos, todo nuestro derecho proviene del derecho romano. Así que una pequeña referencia al derecho romano, que yo me olvidé de hacérselas en clase. Así que no digan malas palabras respecto de mí. Entonces, ¿qué pasaba con la capacidad en el derecho romano? En este derecho, la capacidad configuraba el carácter distintivo de los seres humanos, a los que consideraba personas, por contraposición o por oposición a los que privaba de personalidad jurídica. Ya hace mucho tiempo este exquisito autor Savigny se preguntaba acerca de quién podía ser sujeto de una relación jurídica, aclarando que tal pregunta hacía referencia a la posesión posible de derechos, es decir, quién podía tener derechos en el derecho romano, ¿no? Es decir, refiriéndose a la capacidad de derecho. La idea de persona o sujeto de derecho se confunde con la idea del hombre, pudiéndose formular la identidad de ambas ideas en estos términos, ¿no? Todo individuo y solo el individuo tiene capacidad de derecho. Fíjense que esto viene del derecho romano y hoy se está hablando, hoy hace muchos años, ¿no?, ya de las personas no humanas, ¿no?, del régimen jurídico de las personas no humanas, como es el caso de los animales, si tienen derechos, si no tienen derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el derecho romano, las palabras hombre y persona eran consideradas como sinónimos, son sinónimas. Pero el derecho romano había establecido excepciones a este principio general.
en algunos casos restringiéndolo y en otros extendiéndolo. Así se privó a ciertos hombres de la facultad de tener derechos, como por ejemplo ya es sabido el caso de los esclavos, y en cambio se concedió la facultad de tener derechos a seres que no eran individuos o que no eran seres humanos, a los que el derecho romano denominó personas morales o jurídicas, hoy conocidas como personas de existencia ideal. Ineludiblemente, para comprender las particularidades de la capacidad en el derecho romano, se debe entender primero aquello que se denominaba persona, que si mal no recuerdo yo no lo abordé al momento de referirme al tema tan importante de la persona humana, ¿no? En este orden de ideas los romanos utilizaban la palabra persona para referirse a la máscara que los actores usaban en escena y que daba amplitud a la voz. Personare, en latín. Por ello, cuando se hacía referencia a la persona, repito, en el derecho romano, se aludía al papel que un individuo desempeñaba en la sociedad romana. Por ejemplo, la persona del padre de familia, la persona del tutor, la persona del hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, en Roma el concepto de persona estaba referido exclusivamente al hombre libre. Sin embargo, no todos los hombres libres eran titulares de derechos. Este era el caso con los extranjeros, por ejemplo, quienes no podían adquirir los derechos que el ius civile, ¿no? O el derecho civil romano acordaba a los cives romanorum, a los ciudadanos romanos, ¿no? Para el ejercicio de las actividades públicas y privadas. Y acá hay un autor exquisito, yo tuve la suerte de cursar con él en la Facultad de Derecho, ¿no? Que es el doctor Di Pietro, y él explicaba muy bien, y creo que en alguna de las obras más recientes de los últimos años, explicaba Di Pietro que en el derecho romano no existía una teoría general de las personas. Se habla de los hombres allí como entes biológicos, pero lo que interesa de los hombres es su situación jurídica, es decir, el estatus que tenían, es decir, la posición o situación jurídica que ese hombre o que los hombres ocupan en la sociedad, tanto en la civitatis, en la ciudad, como en la familia, ¿no? De acuerdo a este estatus, el hombre podía ser libre o esclavo, ciudadano romano, latino o extranjero, sui iuris o alieni iuris. El vocablo persona, sin duda, hacía referencia jurídica al hombre en su relación con los estatus. Como corolario de todo esto se puede decir que la capacidad jurídica, en Roma, obviamente, capacidad jurídica denominada caput o caput, estaba dada por la posesión de tres estados o estatus. El estado de libertad, denominado en latín status libertatis, el estado de ciudadanía, status civitatis, y el estado de familia, status familiae. En definitiva, la condición de libre, ciudadano romano y sui iuris otorgaba al sujeto la capacidad jurídica o de derecho. Repito, para que un sujeto tuviese capacidad de derecho tenía que reunir indefectiblemente estos tres estados, ¿no? El estado de libertad, el estado de ciudadanía o ciudadano romano y el estado de ser jefe o cabeza de familia. Si alguno perdía alguno de estos estatus, bueno, entraba a jugar lo que se denominaba en el derecho romano la capitis deminutio, que podía ser máxima, mínima o media. La máxima era cuando directamente se perdía la libertad y como consecuencia de la pérdida de la libertad se perdían los otros dos estatus. Era el caso típico del ciudadano romano, que se enlistaban las legiones muy prematuramente, creo que tenían un servicio de 25 años que cumplir. Y bueno, si era capturado por lo que los romanos denominaban los pueblos bárbaros. Bárbaros llamaban a todos, ¿no? A los galos, a los germanos, a los numidios, a los partos, es decir, todo lo que no era romano era bárbaro, ¿no? Considerado inferior por ellos. Perdía la libertad, entonces automáticamente ese ciudadano romano perdía los otros estatus, y era considerado prácticamente la nada jurídica, porque no era considerado sujeto de derecho. Obviamente si recuperaba la libertad y volvía a Roma, recuperaba automáticamente, al recuperar la libertad, recuperaba los otros dos estatus.
Esto se llamaba, si mal no recuerdo, de derecho romano, el ius post liminium, pero no importa. Bueno, hay con respecto a otro punto de la capacidad jurídica. A ver cuánto llevo porque no los quiero torturar, 25 minutos. Bueno, 5 minutitos más y corto la primera clase. Hay dos principios en materia de capacidad jurídica. Estos dos principios están hoy en el nuevo Código Civil y Comercial, creo que lo leímos el otro día, en los artículos, cuando alguno de ustedes leyó los artículos 22 y 23, pero estos principios ya estaban en el Código de Vélez, en los viejos artículos 52 y 53. ¿Qué podemos extraer de estos dos viejos artículos 52 y 53, repito, del Código derogado? Que el principio era la capacidad civil, es decir, todas las personas tenían capacidad, con excepción de lo que estableciese la ley o una sentencia judicial. Primer principio. Y el segundo principio, que derivaba del artículo 53, que a las personas le eran permitidos todos los actos y todos los derechos que no le fueran expresamente prohibidos. Esto me hace acordar un poco a lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y fíjense que esto independientemente de su calidad de ciudadano y de su capacidad política. Es decir, todos podíamos realizar todos los actos de la vida civil y ejercer todos los derechos. Y acá no importaba si uno era ciudadano o era extranjero. Bueno, y estos dos principios, con alguna modificación, obviamente y lógicamente, se mantienen en el nuevo Código Civil y Comercial. Pero decirles que, a pesar de tener todos capacidad de ejercicio como regla general y capacidad de derecho, hay excepciones. Es decir, existen determinadas personas que por motivos que vamos a abordar más adelante, que ustedes ya vieron en el libro de Rivera, no pueden desarrollar o llevar adelante los actos de la vida civil y necesariamente se los tiene que dotar de un representante legal que actúe en su nombre o en su representación, o bien se les tiene que proveer uno o dos apoyos, que son personas que asisten o asesoran a aquella persona que tiene alguna dificultad en el desarrollo del ejercicio de sus derechos. Cuestión que está tratada muy bien en el manual de don Julio Rivera también, y Daniel Grovi. Bueno, esto es, digamos, hasta aquí sería la primera clase de capacidad y son los aspectos sobresalientes. La segunda clase que les voy a mandar va a versar sobre cómo era el tema de la incapacidad en el código que se derogó en el 2015 y qué grupos de incapaces existían. Para ya comenzar la tercera clase viendo directamente o analizando el artículo 24 del actual Código Civil y Comercial. Bueno, espero que hayan entendido y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda o consulta, saben que pueden recurrir a mí.